Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, que tenemos como título Prevalencias y características clínicas que presentan los pacientes mayores de 20 años con problemas en el colon en el periodo de enero a abril del año 2020, teniendo como objetivo general la descripción de esas características clínicas que presentan los pacientes con problemas, lo que es en el colon. Pero hay que repasar qué es el colon y cómo se ha formado. Bueno, el colon comúnmente lo conocemos como el intestino grueso, que mide aproximadamente 1.2 metros en un adulto y que consta de lo que es el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto. Este tiene diversas funciones como su principal es que almacena temporalmente lo que es los excrementos o esa materia que no se pudo absorber en el intestino delgado. También es capaz de absorber lo que es la vitamina K, que esto forma lo que son las bacterias. También absorbe lo que es la vitamina B, como por ejemplo la tiamina, riboflavina y la cobalamina. Existen diferentes tipos de problemas en el colon, como por ejemplo la diverticulitis, diverticulosis, el megacolon tóxico, el síndrome de Crohn o la enfermedad de Crohn, el síndrome del colon irritable, entre otros que más adelante mis compañeros les explicarán. Ahora les hablaré acerca del síndrome del colon irritable, que es una afección crónica de dolor y de molestia en la parte abdominal que está asociado con alteraciones en el hábito intestinal. También se dice que es el trastorno funcional gastrointestinal más común. Las causas del síndrome del colon irritable puede ser el estilo de vida, una mala alimentación, el estrés, la depresión y también se puede ser genético. Dentro de los síntomas que presentan estas personas con el síndrome de colon irritable tenemos lo que es la distensión abdominal, que esto refleja la intensidad de dolor que siente ese paciente, pero no se refleja la gravedad de esa afección. También tenemos aquí lo que es expulsión de gases de manera excesiva. También se da lo que es el estreñimiento, que es cuando una persona no puede expulsar sus heces y hay una dificultad y siempre se presenta dolor. También tenemos el cólico, que el cólico puede estar acompañado con vómitos, diarrea y dolor agudo en el vientre. También tenemos lo que es la diarrea, que son las heces de manera acuosa y también tenemos lo que son heces con mucosa. En el síndrome del colon irritable se realizan diversos diagnósticos. Tenemos la exploración física, que entre la exploración física tenemos lo que es el examen pélvico, que es para ver si hay una anomalía, ya sea en la vagina, vulva, ovarios, en el útero, en el cuello uterino, en la pelvis o en el recto. También tenemos el tacto rectal, que consiste en el que el médico pone un guante en su mano, también lo lubrica y introduce un dedo en el ano para ver si hay alguna anomalía. También se realiza lo que es un análisis de sangre, un análisis de heces para ver si esas heces contienen sangre, ya pueda ser melena o hematoquesia. También tenemos lo que es la ecografía abdominal, que esta examina lo que es la estructura abdominal para ver si hay alguna alteración también
en el intestino grueso o si se encuentra alguna inflamación. También está la colonoscopía, que se consiste en introducir un tubo que va desde el ano hasta el intestino grueso y se detecta si hay una anomalía, ya sea en el intestino grueso o en el colon y en el recto. En el tratamiento tenemos lo que es una dieta balanceada, pero en esta dieta se deben de consumir menos carbohidratos. Dentro de los alimentos permitidos tenemos lo que son las carnes magras, como puede ser el pollo, el pavo, el pescado y el res, que eso se deben de consumir 2 a 3 veces al mes. También los huevos, que se deben de consumir 3 veces a la semana. Tubérculos como la yuca, patata o batata, el arroz blanco, verduras como la zanahoria, apios, champiñones, la calabaza, la lechuga, pastas, pero esas pastas no deben de ir rellenas. También el pan tostado o el pan integral y frutas como pueden ser el plátano o comúnmente conocido como el banano, la pera, el melocotón, la papaya, y también aquí se recomienda lo que es la manzana, pero esa tiene que ir cocida. Y también en la alimentación debemos de eliminar lo que son las grasas y consumir lo que es las más fibra. También tenemos lo que son los fármacos, que es aquí se utiliza lo que son ciertos laxantes, que estos son muy eficaces para las personas que padecen de estreñimiento. Entre los laxantes se incluyen a los que contienen sorbitol o lactulosa, y también lo que son los laxantes estimulantes, como los que contienen bisacodillo o la glicerina. La prescripción de estos laxantes pueden aliviar lo que es el estreñimiento, y tenemos la prucaloprida, que es otro medicamento que puede ser muy eficaz para las personas que sufren estreñimiento cólico. También tenemos los anticolinérgicos como la iosiamina, que alivia lo que es el abdomen abdominal al inhibir lo que es el espasmo de los músculos intestinales, pero sin embargo estos son fármacos que pueden causar a menudo lo que es un efecto secundario. También aquí tenemos los anticolinérgicos como la sequedad en la boca, puede haber una visión lo que es borrosa, una dificultad al orinar. También tenemos los fármacos antidiarreicos, que estos ayudan a las personas con diarrea, que hay un medicamento que se llama alocetrón, que disminuye lo que son los efectos de la serotina. Es decir, que esta serotina es un mensajero químico del organismo que se emplea para algunas mujeres cuya diarrea provoca lo que es el síndrome del intestino irritable o el colon irritable, y que esto no se puede controlar mediante otros fármacos. Sin embargo, se ha asociado con el aumento de riesgo de la colitis isquémica, que más adelante mi compañera les va a hablar. Y también hay el luxadolin, que este es otro medicamento que se puede administrar en algunas personas con diarrea, pero ya que tenga una diarrea muy grave que puede ser provocada por el síndrome del colon irritable. También tenemos antibióticos, rifaximina, que se puede recetar para aliviar esos síntomas de diarrea, hinchazón y también lo que es el dolor abdominal. También tenemos esos medicamentos antidepresivos que ayudan a aliviar esos síntomas
de dolor abdominal. Como se sabe, lo que es la depresión o el estrés es una cadena que puede provocar lo que es este síndrome del colon irritable. El uso prolongado de ciertos antidepresivos como la notrilina o la descipramina puede ser muy útil. Los antidepresivos no solo pueden aliviar ese dolor o esos síntomas, sino que también contribuyen a aliviar esos problemas de sueño, depresión o la ansiedad. Por último, tenemos lo que son los probióticos, que son bacterias que se encuentran ya de forma natural en el organismo y que se promueven el crecimiento de las bacterias beneficiosas, que esas también pueden ayudar a aliviar lo que son esos síntomas que provoca el síndrome del colon irritable, en particular lo que es la hinchazón. A algunas personas les resulta eficaces lo que son los aceites aromáticos, como el aceite de menta, que este es utilizado para aliviar el dolor causado por el cólico. Los alimentos que hay que evitar según una dieta baja de FODMAP, es decir, que hay que reducir ciertos alimentos que contengan carbohidratos que sean difíciles de digerir, como por ejemplo los alimentos que contienen lactosa, los alimentos con alcohol o coliflor, que estos producen flatulencia, es decir, dolor por la acumulación de gases excesivos, la fritura, las carnes procesadas como los embutidos, frutas secas como las ciruelas, higos, pasas, también el azúcar refinada, verduras como la alcachofa, aparte del coliflor y el col, las aceitunas, el maíz, también el sésamo, la linaza, el maíz también se debe de evitar. Se debe de evitar el café y sus derivados, se debe evitar también esos condimentos, el alcohol, gaseosa, chocolates y comida basura o poco nutritiva, y las menestras. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Claudia Castellano y voy a exponerles acerca de ciertas patologías que se dan en el colon. Vamos a comenzar hablando de lo que son los pólipos de colon, que este es un pedazo adicional de tejido que crece en el revestimiento del colon. A la mayoría se les conoce como hiperplásicos, que estos son inofensivos. En cambio, hay otros que reciben el nombre de adenomas, que estos pueden causar cáncer. Si un pólipo crece más de 1/4 de pulgada, es considerado cancerígeno. Los pólipos se forman cuando las células crecen y se dividen de forma inusual. Estas células pueden crear otras células nuevas que no son necesarias. Los médicos no saben exactamente cuál es la causa de los pólipos. Sin embargo, han hecho estudios que han demostrado que las personas que tienen pólipos tienen factores de riesgo en común, como hacer comer mucha carne roja y alimentos grasosos, no ingerir la cantidad adecuada de fibra, fumar cigarrillos, beber alcohol, tener sobrepeso o presentar obesidad, también ser afroamericano y tener un historial familiar de cáncer de colon o tener una mutación genética hereditaria. La prevalencia es frecuente en cierta edad. Alrededor del 25 al 30% de las personas mayores de 50 años presentan lo que son los pólipos de colon. Se encuentra tanto en hombres como en mujeres, pero es más frecuente en hombres. Manifestaciones clínicas. Las personas pueden presentar sangrado en sus heces. Esto puede ser de color negro o rojo brillante. Al color negro en las heces se le conoce como melena. Eso quiere decir que su sangrado proviene de la parte superior del tracto gastrointestinal, que involucra lo que es el esófago, el estómago y el intestino delgado. Recordemos que ciertos suplementos vitamínicos, como ser el hierro, puede presentar esta característica. Y el color brillante, que se conoce como hematoquesia, esto quiere decir que su sangrado proviene de la parte inferior del tubo digestivo, que abarca lo que es el colon, el recto y el ano. Ciertos alimentos que ingerimos
nos pueden dar este color cuando nosotros vamos a hacer nuestras evacuaciones, como hacer la remolacha, o que hayamos ingerido una gelatina de color rojo. También pueden presentar lo que es un dolor abdominal. Cuando un pólipo es muy grande, puede obstruir los intestinos y causar dicho dolor. También puede causar cambios en los hábitos intestinales, es decir, que puede provocar diarrea o estreñimiento y puede durar aproximadamente una semana. Y puede ocasionar anemia por déficit de hierro, pero eso solo se da cuando el sangrado es crónico. Se puede realizar mediante una colonoscopia, que acá el médico utiliza lo que es un tubo largo y flexible con una pequeña cámara de video para poder observar lo que es el colon y el recto. Y asimismo extirpar estos pólipos y hacerles unas pruebas para ver si estas son cancerígenos. A esto se les conoce como una biopsia. La extirpación de estos pólipos no duele debido a que en el revestimiento del colon no hay nervios del dolor. También se puede realizar lo que es una sigmoidoscopía flexible, que acá se inserta un tubo delgado iluminado en el recto para poder examinarlo. También se observa lo que es el último tercio del colon, que se conoce como sigmoide, y si se encuentra un pólipo, esta persona se debe presentar a hacer una colonoscopía para poder extirparlo. También se puede hacer una colonoscopía virtual, que esta se conoce como colonografía de tomografía computarizada. Este es un procedimiento y una combinación de radiología y tecnología por computadora para crear imágenes del recto y del todo el colon. Y se puede mostrar lo que es el tejido inflamado e irritado, asimismo úlceras y los pólipos. Y por último se puede utilizar lo que es un enema de bario. Este es un procedimiento por el cual se introduce en el ano un líquido que contiene sulfato de bario, el cual se desplaza hacia el recto y el colon. El sulfato de bario es un compuesto metálico de color blanco plateado que permite observar imágenes del colon, el recto y el ano en una radiografía. El médico puede ver tejidos anormales, pero no los puede extirpar. Los pólipos se extirpan mediante una colonoscopía o una sigmoidoscopía. Si un pólipo es muy grande y no se puede alcanzar de forma segura, se realiza lo que es una cirugía abierta. En raros casos, existe la posibilidad de que el médico tenga que extirpar el colon y el recto de forma completa. Si se tiene un adenoma, la persona tiene una probabilidad del 25 al 30% de que en un futuro vuelva a tener más adenomas. Ahora hablaré del cáncer colorectal. Cuando el tumor maligno se encuentra entre el colon y el recto, hablamos de un cáncer colorectal. Desde la primera transformación de la célula hasta la aparición de un cáncer detectable, es necesario que transcurran muchos años. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen de un pólipo existente años anteriores en la mucosa del colon o del recto, que con el pasar del tiempo y debido a acciones de distintos agentes sobre él, evoluciona a un tumor maligno. Y como habíamos hablado anteriormente, un pólipo son pequeños tumores malignos que aparecen en la mucosa del colon y del recto familiar. Aproximadamente el 5% de los pacientes que presentan cáncer colorectal tienen síndromes hereditarios. También están las personas que presentan diabetes mellitus. Un estudio de corte demostró que estas personas tienen del 30 al 50% más probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal que aquellas personas que no presentan diabetes mellitus. La obesidad, estudios de corte han demostrado que las personas que están en un sobrepeso u obesidad tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal que aquellas personas que se encuentren en un bajo peso o en su peso ideal. Y el sedentarismo. Las personas que realizan actividad física tienen un 50% menos probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal que en comparación a aquellas personas que no realizan ninguna actividad física. Prevalencia. Las personas que son mayores de 50 años tienen más probabilidad de desarrollar lo que es un cáncer colorectal.
y se da tanto en hombres como en mujeres. Pueden presentar lo que es sangrado en sus heces, que este es uno de los principales síntomas cuando la persona presenta un cáncer colorectal. También hay cambio en el ritmo de las deposiciones, es decir, que la persona puede presentar diarreas o estreñimiento. Las heces son más estrechas y generalmente se produce porque el tumor está estrechando el intestino y evitando que éstas pasen de manera adecuada. Hay una sensación de evacuación completa, que esto suele aparecer cuando tenemos cáncer de recto, y un dolor abdominal, y hay un cansancio extremo o pérdida de peso sin causa aparente. Cuando existen síntomas que pueden hacer sospechar la posible existencia de una lesión en el colon o en el recto, el médico pedirá una serie de pruebas para determinar el diagnóstico. En primer lugar, realizará lo que es una historia clínica en la que recoge los datos generales del paciente y posteriormente realizará lo que es una exploración física para valorar el estado general de ese paciente. Esta exploración incluye lo que es el tacto rectal, que se realiza habitualmente cuando el paciente refiere a alguno de los síntomas posteriormente explicados. Sin embargo, el tacto rectal no es suficiente para dar un diagnóstico. Esa persona debe realizar lo que es una colonoscopia. Para realizar esta colonoscopia se les sugiere a las personas seguir una dieta especial de 2 a 3 días y usar lo que son los laxantes para poder visualizar mejor lo que es la mucosa del colon. Tipos de cáncer colorectal. La mayoría de los tumores malignos colorectales se desarrollan sobre lesiones ya existentes en la mucosa, como ser los pólipos o enfermedades inflamatorias. Si observamos las células malignas al microscopio, los cánceres colorectales pueden ser de varios tipos. Entre ellos destaca por su incidencia lo que es el adenocarcinoma, que este es el cáncer más frecuente, ya que presenta del 90 al 95% de los casos. Y otros tumores que pueden presentarse, aunque con poca incidencia, tenemos lo que son los sarcomas, que estos son tumores en el tejido de la conexión del tubo digestivo. También podemos presentarnos los que son los linfomas, que esos son cáncer de las células de la defensa del estómago e intestino. Los tumores carcinógenos, que estos se presentan en las células protectoras de las hormonas en el aparato digestivo, y los melanomas. Los tumores se dividen en dos tipos, que está el tratamiento locorregional y el tratamiento sistémico. Dentro del tratamiento locorregional tenemos lo que es la cirugía, que en esta se da lo que es la extirpación del tumor y parte del tejido circundante sano durante la operación. A menudo se denomina extirpación quirúrgica. Es el tratamiento más frecuente para el cáncer colorectal. También se extirpa lo que es parte del colon o el recto y ganglios linfáticos sanos. Tenemos lo que es la radioterapia, que ese es el uso de rayos X de alta potencia para destruir células cancerígenas habitualmente, y se utiliza para tratar el cáncer de recto debido a que este tumor tiende a aparecer nuevamente cerca del lugar donde se originó. Luego tenemos el tratamiento sistémico, que aquí se distribuye por todo el organismo destruyendo las células malignas. Y acá se encuentra lo que es la quimioterapia, que este es el uso de fármacos para destruir las células cancerógenas, generalmente para ponerle fin a capacidad para que éstas ya no puedan crecer ni dividirse. Colitis ulcerativa.
En cuanto a su etiología, la causa de la colitis ulcerativa se desconoce. Las personas que la padecen suelen también tener problemas con el sistema inmunitario. Sin embargo, no está claro que esta sea la causa. Por otra parte, el estrés y ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas, pero, sin embargo, igualmente no causan la colitis ulcerativa. En cuanto a su prevalencia, la colitis ulcerativa puede afectar a cualquier grupo de edad, pero los que se encuentran en mayor riesgo son las personas que se encuentran entre las edades de 15 y 30 años y de nuevo los que se encuentran entre las edades de 50 y 70 años. Manifestaciones clínicas. Los síntomas que pueden tener las personas que padecen colitis ulcerativa incluyen lo que sería dolor abdominal, cólicos, melena, es decir, sangre con heces. También se puede tener lo que sería pus en las heces, pérdida de peso, úlceras, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre. Algunas personas suelen sentir lo que sería un sonido de gorgoteo que se escucha sobre el intestino. También la necesidad de evacuar las heces aunque los intestinos ya estén vacíos. Diagnóstico diferencial. Aquí se encuentra lo que sería la gastroenteritis eosinofílica, vasculitis, colitis alérgica, hiperplasia nodular linfoide, la enfermedad de Crohn, las inmunodeficiencias o linfoma intestinal. El diagnóstico de la colitis ulcerativa está basado en lo que sería la combinación de los síntomas que manifiesta el paciente con los hallazgos a través de pruebas diagnósticas, así como hacer la endoscopía, los análisis de tejidos por biopsia para así obtener posibles cambios en la pared intestinal y poderlos observar. También es importante lo que sería el diagnóstico diferencial para que descarte otras patologías que puedan causar un cuadro clínico similar. Por lo tanto, tenemos lo que sería el análisis de sangre, que ese sirve para detectar si el paciente presenta anemia, el cual es un trastorno por el cual no hay suficientes glóbulos rojos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos o para buscar signos de infección. También tenemos lo que sería la muestra de heces, que lo que sucede es que si en la muestra de heces notamos una presencia de glóbulos blancos, entonces esto va a determinar de que el paciente presenta lo que sería la colitis ulcerativa. También puede ayudar a descartar otros factores o trastornos, así como infecciones causadas por bacterias, virus y parásitos. También se puede realizar lo que sería una colonoscopía. Este le permite al médico visualizar todo el colon por medio de un tubo delgado y flexible que contiene una luz y que tiene una cámara incorporada. Durante este procedimiento, el médico también puede tomar pequeñas muestras de tejido, es decir, una biopsia, para su análisis en el laboratorio. También tenemos lo que sería una radiografía estándar de la zona abdominal para descartar complicaciones graves como la perforación del colon. Y también tenemos lo que sería una enterografía por tomografía computarizada o por resonancia magnética. Esta se utiliza para descartar una inflamación del intestino delgado. Estos análisis son más precisos que las pruebas de diagnóstico por imágenes convencionales. El tratamiento para la colitis ulcerativa va a depender de lo que sería la gravedad del caso. Por lo tanto, si tenemos una colitis ulcerativa de leve a moderada, la terapia de primera línea son los aminosalicilatos, que pueden ser administrados como supositorios, enemas o formulaciones orales. Los pacientes que no responden a los aminosalicilatos pueden ser tratados con corticosteroides. La aféresis de absorción de granulocitos monocitos es una terapia segura y eficaz en el tratamiento de lo que sería la colitis ulcerativa. También tenemos lo que sería en el caso de una colitis ulcerativa de moderada a grave. En este caso se contempla el uso de tiopurinas, fármacos biológicos o el uso de ambos. En el caso ya que este es el más grave, que sería cuando los pacientes ya ocupan una cirugía para la colitis ulcerativa, entonces se aplica normalmente de lo que sería del 15 al 30% de los pacientes cuando presentan lo que sería una hemorragia incontrolada, perforación intestinal o carcinoma colorectal.
La cirugía también está indicada en lo que sería una colitis ulcerativa de aguda a grave, refractaria o que no corresponde a ninguno de los dos tratamientos. Colitis isquémica. Bueno, la colitis isquémica es una enfermedad originada por lo que sería la disminución de la circulación de la sangre en el intestino grueso, es decir, en el colon. Puede producirse por dificultades en la circulación sanguínea en todo el cuerpo o por disminución de la misma tan solo en los vasos del colon. En cuanto a lo que serían los factores de riesgo de la colitis isquémica, tenemos la descompensación de enfermedades cardíacas o pulmonares. Después de operaciones abdominales, infecciones, fármacos, así como laxantes o antiinflamatorios no esteroideos, drogas así como la cocaína o situaciones de hipercoagulabilidad, así cuando la sangre se coagula con demasiada. Esta colitis también va a tener mayor prevalencia en las personas de edad avanzada, es decir, el 90% se presenta en pacientes mayores de 60 años y tiene mayor frecuencia en lo que serían las mujeres que presentan algún factor de riesgo cardiovascular, así como ser obesidad, hipertensión arterial, diabetes y también en el caso de que ésta se presente en pacientes jóvenes, debe de investigarse el consumo de cocaína. En cuanto a lo que serían sus manifestaciones clínicas, el dolor abdominal suele ser el síntoma de inicio. Normalmente el dolor es de tipo cólico, de gran intensidad y se localiza en el lado izquierdo del abdomen. Horas más tarde, los enfermos pueden expulsar sangre junto con heces. A este fenómeno se le llama rectorragia y está asociado a lo que sería la urgencia en la defecación. La hemorragia digestiva suele ser leve y no requiere habitualmente de transfusión sanguínea. En casos muy graves, las personas pueden presentar lo que sería una irritación del peritoneo, fiebre, deterioro del nivel de conciencia y signos físicos de alarma, así como ser la taquicardia, hipotensión y sudoración. En cuanto a lo que sería el diagnóstico diferencial, normalmente la colitis isquémica suele confundirse con otras enfermedades, así como ser la enfermedad inflamatoria intestinal, debido a que estas contienen los mismos síntomas o similares. El diagnóstico se va a realizar basándose en los síntomas que describe el paciente. Por lo tanto, una vez establecida la sospecha clínica, el diagnóstico se confirma mediante la exploración endoscópica del colon, es decir, una endoscopía, y el estudio microscópico de las muestras, es decir, una biopsia, obtenidas de las áreas más afectadas. La colonoscopía es la prueba más útil para la gravedad y la extensión de la enfermedad y debe realizarse sin demora, alrededor de 24 a 48 horas. Y el resto de los exámenes realizados, así como ser análisis de heces, radiografías, ecografía, suelen tener resultados inespecíficos, así como el engrosamiento de la pared del colon, un aumento de los leucocitos y hasta anemia. Cuando la colonoscopia está contraindicada o se tienen los síntomas atípicos, puede ser útil la realización de una tomografía computarizada abdominal. El tratamiento de la colitis isquémica consiste en mantener reposo intestinal, con dieta absoluta, hidratación intravenosa y control de los posibles desencadenantes. Asimismo, los cuadros clínicos más graves con peritonismo y alto riesgo de perforación pueden necesitar un tratamiento quirúrgico con recesión de los tramos intestinales afectados. Y la evolución de la enfermedad suele ser satisfactoria. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos a los 6 meses del cuadro clínico y la enfermedad no vuelve a aparecer. Buenas tardes, compañeros y compañeras y doctora. Mi nombre es Alicia Mendoza y en esta ocasión yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la diverticulosis y la diverticulitis. Vamos a comenzar con la diverticulosis. La diverticulosis es una afección que sucede cuando se forman unas pequeñas bolsas en la pared del intestino. Estas principalmente se forman en lo que es el intestino grueso, o sea, en el colon, pero también pueden llegar a formarse en lo que es el intestino delgado. Pero esta situación no es tan común. A estos sacos o bolsas se les conoce como divertículos y de ahí nace el nombre de esta patología.
Realmente no se sabe con exactitud cuál podría ser la causa principal por la que se forman estos sacos o estas bolsas, pero se conoce que puede estar bastante relacionado con una dieta baja en fibra, ya que al tener una dieta con contenido bajo en fibra, eso puede fomentar a lo que es el estreñimiento, o sea, a las heces duras. Entonces, al tener estreñimiento, eso significa que el colon o el intestino tiene que hacer un mayor esfuerzo para expulsar esas heces. Entonces, al hacer ese mayor esfuerzo, las paredes del intestino se van debilitando y es posible que se vayan formando estos divertículos. Algunos factores de riesgo que podemos encontrar en la diverticulosis, pues como les mencionaba, el poco contenido o el poco consumo de fibra puede fomentar la formación de estas bolsas. Se sabe también que si una persona tiene un buen consumo de fibra, tampoco está a salvo o está exento de que pueda llegar a desarrollar este tipo de bolsas. Pero sí se cree que la fibra juega un papel importante en la enfermedad diverticular. También otros factores que podemos encontrar son el consumo de carnes rojas, el consumo de grasas, también el consumo de aquellos medicamentos como los corticoides, los antiinflamatorios no esteroides. Y también se sabe que las personas que son obesas tienen un mayor riesgo a sufrir de esa enfermedad, tanto también como las personas que son fumadoras son más propensas a la formación de estas bolsas a comparación de una persona que no es fumadora. Como prevalencia, se sabe que la diverticulosis es más común en personas que son adultos mayores. Es por eso que es menos frecuente en personas que son menores de 40 años. También se estima que la mitad de los estadounidenses, de las personas adultas estadounidenses, tienen este padecimiento. Ya al llegar a sus 60 años ya padecen de alguna enfermedad diverticular. También la mayoría de las personas por lo menos tiene esta enfermedad al llegar a los 80 años. La prevalencia de diverticulosis es más frecuente en los adultos mayores. Por eso es que es menos común que personas de 40 años o menores de 40 años padezcan esta enfermedad. Se estima también que la mitad de los estadounidenses, como adultos mayores, ya padecen esta enfermedad a sus 60 años. Y también se conoce que al llegar a sus 80 años, pues ya tienen algún problema diverticular. La diverticulosis a menudo también se detecta a través de un examen, una prueba de otra afección. Esto debido a que, como les dije, es un padecimiento que no es asintomático. Entonces, generalmente se detecta cuando se está haciendo otro tipo de prueba o examen. Una de las pruebas que se puede realizar para diagnosticar una diverticulosis, lo primero es un análisis de sangre para ver si la persona tiene una afección y ver si ha perdido bastante sangre. También tenemos lo que es una tomografía o una ecografía del abdomen. Esta nos sirve para ver si la persona presenta sangrado o si la persona ha tenido heces sueltas o algún tipo de dolor. Es el momento donde se puede aplicar este examen. También podemos aplicar lo que es una colonoscopía, que este es un examen con una cámara o una sonda que nos ayuda a ver las paredes del colon y del recto. Y por último, también tenemos lo que es la angiografía, que es un examen con radiografías y con un tinte que nos ayuda a ver el interior de los vasos sanguíneos.
Este examen también se puede realizar cuando en la colonoscopía no podemos llegar a ver la zona del sangrado. En el diagnóstico diferencial tenemos varias enfermedades que suelen parecerse a la diverticulosis. Entre ellas tenemos lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que estas cuando suelen manifestarse con síntomas bastante parecidos a los de la diverticulosis, pero en ocasiones cuando se presentan estas con una inflamación intensa, estas suelen también ir acompañadas de fiebre. También otra de las enfermedades que suele confundirse con la diverticulosis tenemos lo que es la colitis isquémica, que también tiene bastantes similitudes con la diverticulosis, pero esta tiene una gran diferencia, que es la diferencia clave para nosotros poder saber si es una diverticulosis o si es una colitis isquémica. Y es que en la colitis isquémica esta se presenta con constantes diarreas hemorrágicas, cosa que no es o que no se presenta en la diverticulosis. Y por último, también cabe mencionar que tenemos lo que es la gastroenteritis infecciosa y también lo que es la apéndicis aguda. Respecto al tratamiento de la diverticulosis, ya que, como lo mencioné anteriormente, la mayoría de los pacientes suelen no presentar síntomas. Entonces, no siempre es necesario que estos pasen por un tratamiento. Sí se puede que su médico le aconseje realizar cierto tipo de actividades, como por ejemplo aumentar su nivel de consumo de fibra, como ya lo decimos, para poder evitar el estreñimiento. También tomar mucho líquido, hacer ejercicio regularmente, también evitar lo que son los AINES, los medicamentos como el ibuprofeno, el aspirín, etc. Y en un caso de que se presente sangrado y que este se mantenga o reaparezca, entonces es importante que la persona pueda hacerse una colonoscopía para poder inyectar medicamentos o quemar una zona particular del intestino para que se pueda detener el sangrado. O también la persona puede recurrir a hacerse una angiografía para infundir medicamentos o bloquear el vaso sanguíneo. Si este sangrado después de eso no se detiene y reaparece varias veces, entonces ahí sí será necesario realizar hacer una extracción de una sección del colon donde se esté presentando este sangrado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la diverticulitis. Esta también se forma o aparece cuando se forman bolsas o sacos en el intestino, llamados divertículos también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí ya en la diverticulitis es cuando el divertículo se inflama o se infecta en comparación a la diverticulosis. La mayoría de estos divertículos se forman en la parte del colon sigmoides. La causa de esto, pues, es casi la misma, de que a causa del estreñimiento muchas veces las paredes del colon pueden llegar a debilitarse por la presión. Y también cabe mencionar que a medida que una persona va avanzando en su edad, también es normal que la pared de la mucosa se debilite con los años. Entonces, la presión colónica es lo que provoca el debilitamiento de la mucosa del intestino y esto hace que estas bolsas se puedan inflamar o infectar. Con los factores de riesgo, prácticamente son los mismos de la diverticulosis, lo que es la obesidad, el tabaquismo, también tenemos lo que es el consumo
de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides. Al igual que en la diverticulosis, la prevalencia de la diverticulitis es en personas mayores de 50 años. Específicamente, esta enfermedad o este padecimiento es más propenso en hombres que en mujeres. La diverticulitis se puede manifestar con un dolor leve intermitente o, al contrario, lo que sería el extremo, se puede manifestar con un dolor intenso, con un dolor crónico y continuo. Es frecuente también que los pacientes presenten lo que es la fiebre y cambios en los hábitos intestinales. También es posible que algunos pacientes presenten lo que es constipación, diarreas, náuseas, vómitos y algunos síntomas urinarios. Para diagnosticar la diverticulitis utilizamos, al igual que en la diverticulosis, lo que sería la tomografía computarizada del abdomen y de la pelvis. También una coloscopía puede ser útil. Podemos realizar también lo que es un ultrasonido en la pelvis y, aparte de esto, exámenes de sangre y de orina. En el caso de nuestro diagnóstico diferencial para la diverticulitis, tenemos una gran variedad de enfermedades similares a esta que pueden llegar a confundirse con la diverticulitis. Nuestra lista comienza por un carcinoma colorectal, la misma enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis isquémica, que estas son también diagnóstico diferencial de la diverticulosis. También, aparte de esas enfermedades, tenemos lo que es la colitis infecciosa, la pancreatitis, la pelonefritis. También puede llegar a confundirse con un embarazo ectópico. Y por eso a veces también para diagnosticarse la diverticulitis, suele realizarse una prueba de embarazo. También tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, una torsión de un quiste ovárico. En caso de que la diverticulitis sea en el lado derecho del colon, el diagnóstico diferencial puede incluir otro tipo de enfermedades, como ser una apendicitis aguda, la enfermedad de Crohn también, un carcinoma cecal, una colecistitis. También puede incluir lo que es la pancreatitis, la famosa diverticulitis de Meckler, y lo que también puede incluir es una úlcera péptica perforada. A diferencia de la diverticulosis, la diverticulitis sí necesita un tratamiento, y este comienza inicialmente con reposo en cama y una dieta absoluta, según las recomendaciones que el médico le diga al paciente. También se necesita una hidratación intravenosa junto con analgésicos y antibióticos intravenosos. Si hay signos de obstrucción intestinal manifestados mediante náuseas, vómitos y una marcada distensión abdominal, entonces lo que se va a proceder a hacer es colocar una sonda nasogástrica para descomprimir lo que es el intestino. Cuando se produce una perforación del divertículo con peritonitis, entonces se forma lo que es un absceso. Y esto lo que hace o lo que provoca es una fístula en un órgano vecino, en cualquier órgano vecino en realidad del colon. Entonces el tratamiento en este caso ya sería lo que es la cirugía para resecar el segmento del colon afectado por medio del drenaje del absceso y colocando una bolsa de colostomía provisional para que pueda resolverse, y pues esta será retirada o será cerrada en unos meses. Martínez, y yo les voy a hablar acerca de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad del intestino. Esta se presenta mayormente en edades muy tempranas de la vida. Lo que produce esta enfermedad es una inflamación crónica de diferentes partes del tubo digestivo, y la afección más frecuente que se da
es entre el final del intestino delgado, que es desde el ilio, lo conocemos como ilio, y el principio del intestino grueso, que lo conocemos como el ciego. A esta afección se le llama afección iliocecal. Hay otras localizaciones frecuentes que son la colitis de Crohn, que esta afecta el intestino grueso, y tenemos lo que es la ileitis, que esta afecta el ilio. También tenemos que hay en algunas ocasiones que aparecen síntomas fuera del intestino, pero más adelante se las voy a explicar. A los factores de riesgo. Tenemos en primer lugar los genéticos. Los genes conocidos hasta ahora no son suficientes para explicar el desarrollo de la enfermedad de Crohn. Existen múltiples variantes genéticas confirmadas que se encuentran implícitas en la susceptibilidad de padecer dicha enfermedad. En el caso de la edad, que es el segundo factor de riesgo, la enfermedad de Crohn ocurre a cualquier edad, pero es más frecuente en edades entre los 15 a los 30 años. Las personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad de Crohn fueron antes de llegar a los 30 años. El tercer factor de riesgo tenemos la etnia. La etnia, la mayor incidencia de los casos de la enfermedad de Crohn ocurre en la población caucásica. ¿Esto qué significa? Que se presenta mayor en las personas de color, de la piel de color blanca, y las personas que son descendientes de Europa del Este. Asimismo, también se presentan en las personas que tienen descendencia judía. Casos de la dieta. La dieta, pues múltiples estudios se han hecho para determinar el papel de la dieta en el desarrollo de la enfermedad de Crohn, debido a la posibilidad de representar potenciales de efectos antigénicos directos y alteración de la expresión génica, modulación de mediadores inflamatorios, cambios en la flora entérica o incluso en la permeabilidad intestinal. Actualmente se ha asociado que la alta ingesta de grasas, ácidos grasos, omega 6 y azúcares refinados incrementan el riesgo de padecer la enfermedad de Crohn. Es necesario el desarrollo más de estudios para realmente descartar o es más afirmar de que la alimentación, de que estas grasas realmente hacen que se desarrolle la enfermedad de Crohn. Pasamos a los síntomas y las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn pueden clasificarse en digestivas y extradigestivas. A estos síntomas en la edad pediátrica debemos añadir el retraso del crecimiento y también el retraso puberal. La forma de presentación más característica de la enfermedad de Crohn es el dolor abdominal, la diarrea y la pérdida de peso. A estos lo conocemos como la tríada clásica. Solo aparece el 25% de los pacientes, siendo más frecuente en los síntomas que presentan forma de larvada e insidiosa. El dolor suele localizarse en la forma abdominal, como les había dicho, pudiendo presentar además los pacientes una epigastría y dispepsia, en los casos de lo que exista una afección del tracto digestivo superior. El cuadro intermitente que se hace más acidoso y repercuten sobre el estado general y nutricional, pues son los siguientes. Tenemos astenia, que la astenia es la debilidad o fatiga general, pérdida de peso, como les había dicho, la febrícula sobre todo vespertina, febrícula es fiebre prolongada, estreñimiento con o sin dolor, que es a consecuencia de una estenosis, estrechamiento o pérdida de la capacidad motora en el colon izquierdo por un proceso inflamatorio crónico.
un dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda y derecha, cuando hay un estrechamiento, y el dolor intangible de úlcera péptica cuando hay una afección gástrica o duodenal. También tenemos la fiebre de expresión de proceso inflamatorio o complicación. Y como les había mencionado, también existen los síntomas extraintestinales que se presentan: estreñimiento, úlceras e inflamación en los ojos, drenaje de pus, moco o heces en las zonas alrededor del ano, causado por alguna fístula, hinchazón y dolor articular, hinchazón en los brazos, piernas, en todo el cuerpo, úlceras bucales, sangrado rectal o sangre en las heces, encías sangrantes y protuberancia o nódulos rojos sensibles bajo la piel que pueden convertirse en úlceras cutáneas. El diagnóstico aparece más frecuente una anemia. También los glóbulos blancos suelen aumentar y puede haber una falta de proteína, hierro y vitaminas, sobre todo el ácido fólico y la vitamina B12. Mediante un cultivo de heces podemos descartar la causa de la diarrea, ya sea por otras enfermedades, y así más o menos tener un diagnóstico de que acierte que es la enfermedad de Crohn. Para asegurarse el diagnóstico puede buscar datos de inflamación del intestino por medio de una radiografía, que esta es del tránsito intestinal, con una toma de contraste por medio de la boca. Mediante una colonoscopia se puede explorar la mucosa del intestino grueso y finalmente llegar al delgado, y así se toma una muestra para saber si es la enfermedad de Crohn. Existe el diagnóstico diferencial, ya que la enfermedad de Crohn suele confundirse con una patología inflamatoria intestinal llamada colitis ulcerosa, y aunque su sintomología es similar, las zonas son distintas. La gran diferencia es que la enfermedad de Crohn daña cualquier parte del tracto gastrointestinal, el tubo digestivo. Ahora bien, y puede ser que afecte desde la boca hasta el ano, siendo incluso intermitente. Intermitente es que existen áreas sanas e incluso existen áreas sanas entre las afectadas. Por otro lado, tenemos lo que es la colitis ulcerosa. Esta se limita solamente en el colon. Pero el daño provocado en su totalidad, es decir, no existe ninguna zona que sufra deterioro de este mal en el intestino grueso. A pesar de que estas dos diferencias, pues existen algunos pacientes en los que se puede determinar, de que no se puede determinar cuál de las dos enfermedades padece en sí, ya que presenta ambas características, y lo que hace el médico es que lo diagnostica como colitis interminal. El tratamiento. El tratamiento podemos afirmar, o sea, hay estudios donde todavía se dice que no tienen la cura para esta enfermedad de Crohn, pero sí se puede tratar. El tratamiento médico comprende diferentes fármacos. Los más comunes son mesalazina y sulfasalazina, antiinflamatorios. Pero también tenemos que son los corticoides normales, que tienen un efecto secundario, pues esto lo que produce son hipertensión, descalcificación de los huesos, catarata, acné, etc. También existen unos inmunosupresores, que estos son fármacos, se pueden afirmar que son seguros y eficaces, pero deben tomarse siempre con supervisión médica, ya que es necesario vigilar mediante un análisis que no aparezcan unos efectos adversos. También tenemos lo que son
que se implementan antibióticos. Esto es para el tratamiento de la enfermedad perianal. Y existen unos tratamientos nuevos que se le llaman biológicos, se administran vía intravenosa y se emplean para la enfermedad resistente. Tratamiento nutricional. La nutrición correcta es vital, salvo que se indique lo contrario. Se puede y se debe comer de todo. Es más, en algunas personas se indica un tratamiento nutricional con suplemento por vía oral. Esto lleva a una dieta enteral, que a veces, por ejemplo, en los niños, en el caso de los niños, pueden controlar la inflamación por sí solo. Y pues en el tratamiento nutricional siempre se recomienda beber mucha agua, evitar alimentos picantes, evitar alimentos grasosos, como anteriormente les había dicho, que las grasas aumentan o pueden estar implicadas en la aparición de la enfermedad de Crohn. De estos tratamientos pues pueden ser diferentes. El más común es eliminar la actividad de la enfermedad, el tratamiento del brote. Para ello se usa la mixazalina y los corticoides, como les había dicho. Y si el paciente necesita continuamente corticoides o tiene mucho brote, se indica un inmunosupresor. Finalmente, la cirugía se emplea solamente en complicaciones, si hay perforación u obstrucción, y en algunos abscesos que primero se trata colocando un drenaje a través de la piel, y para la enfermedad que no se controla por un tratamiento médico, ahí se recurre a una cirugía. Después de conseguir el control de la actividad, en general es necesario, aunque no siempre, dar un tratamiento de mantenimiento, para lo cual se emplea la mixazalina y los inmunosupresores o tratamientos biológicos, y deben evitarse los corticoides. Es importante asociar el calcio y la vitamina D en los tratamientos con corticoides, así como corregir la falta de hierro y las vitaminas que se presentan en el diagnóstico de la persona, que estos niveles bajan y en este caso sí se necesita suplementar hierro y vitamina D. Mi nombre es Darlene Mendoza y les voy a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de Hirschsprung. Es una afección del nacimiento que está relacionada con la disminución de células nerviosas en lo que es el intestino grueso. Estas células son las encargadas de controlar los músculos que mueven los alimentos y los residuos como las heces por el intestino y lo que es el tracto digestivo. Al no haber ese movimiento, entonces las heces se mantienen contenidas en el intestino grueso y puede estar parcialmente o totalmente bloqueado. Debido a ello puede haber lo que es estreñimiento, hinchazón, dolor, entre otras cosas. Dentro de lo que son causas de la enfermedad de Hirschsprung, bueno, durante el embarazo pues se forman lo que son las células nerviosas de lo que es el intestino grueso y también de todo el tracto digestivo, desde lo que es la boca hasta el ano. Pero en los niños que tienen esta enfermedad no sucede de la misma manera, debido a que el desarrollo de estas células nerviosas no se produce totalmente. Se llega a producir hasta cierto punto de lo que es el intestino grueso y los expertos aún no se explican de qué manera y por qué se produce esta enfermedad. Los que están en mayor riesgo de tener esta enfermedad son los niños que tienen antecedentes familiares y también los niños varones son más propensos que las niñas mujeres. Y dentro de lo que son los síntomas, pues esto puede ser muy variado. La mayoría de los bebés presentan los síntomas en las primeras semanas de vida. También el problema se puede dar tal vez en una pequeña parte de lo que es el intestino grueso. Y también los síntomas pueden desaparecer incluso por meses o por años. Algunos de los síntomas que se presentan son que el niño no haya evacuado en las primeras 48 horas de vida,
que haya una hinchazón leve o distensión del estómago y que haya vómito color verde o color marrón. También para los niños que no presentan síntomas de manera inmediata, hay otros tipos de síntomas que pueden presentarse anteriormente a ellos. Uno de ellos pues son la pérdida del apetito, un estreñimiento que aumenta con el tiempo, también las heces pequeñas, blandas o sanguinolentas, o sea que pueden contener sangre en ella, hay una pérdida de energía y también hay un retardo del crecimiento. Para realizar lo que es el diagnóstico de esta enfermedad hay varios métodos. Una de ellas es la radiografía abdominal, que en ella vamos a poder ver si hay la obstrucción o si hay un abultamiento en lo que es el intestino grueso, que el abultamiento es por el poco paso que hay de heces hacia el recto. También tenemos lo que es el enema de Vario, que se hace con rayos X también. Y esto consiste en un líquido que se llama bario, se le da al niño, pero se introduce de forma rectal, como un enema, que un enema es algo así como un lavado rectal. Entonces el bario consiste en reducir lo que son los órganos para que estos puedan verse bien en la radiografía. Y con ella podemos ver si hay algún tipo de obstrucción en el intestino grueso, si hay abultamientos en ella. También hay otros métodos para poder diagnosticar lo que es la enfermedad de Hirschsprung. Está la manometría anorrectal, que esta se utiliza en niños más grandes. Esta consiste en introducir lo que es una sonda en el recto del niño para ver de qué manera se actúan lo que son los músculos del intestino. En caso de que estos músculos no se relajen, puede ser un signo de esta enfermedad. Y también lo que es la biopsia de recto o también del intestino grueso. Se toma una pequeña muestra de lo que es el intestino grueso y se ve bajo microscopio para ver la cantidad de células nerviosas que puede contener. Para lo que es el tratamiento de esta enfermedad, pues va a depender de varios factores, ya sea de la edad del niño, los síntomas que tenga, también la gravedad de la afección de la enfermedad, de qué manera está presentando, y también el estado de salud del niño. Se hace lo que es una cirugía que se llama procedimiento de anastomosis, que este consiste en retirar, que un cirujano retire lo que es la parte del intestino que no tiene células nerviosas y luego cose lo que es la parte sana a lo que es la abertura rectal. Hay niños que necesitan dos procedimientos debido a que están mayormente enfermos y tienen alto riesgo. Se hace lo que es el procedimiento de ostomía, que este consiste también en lo que es retirar la parte que no está sana o que no tiene las células nerviosas del intestino, pero en esta ocasión se hace una abertura en lo que es el vientre del niño, llamado también, se puede decir que se llama estoma, en el que por ahí se conecta con una bolsa donde se van a evacuar las heces. Y estas estomas pueden ser a corto plazo o también pueden ser permanentes. Si son a corto plazo, lo que se hace es que se conecta lo que es la parte sana del intestino a lo que es también la cavidad rectal. Cabe mencionar que este procedimiento va a depender si es a corto plazo o si es permanente, depende de cuánto sea la cantidad del intestino que ha sido retirado del niño. Yo le voy a hablar sobre la atresia de colon. La atresia de colon forma parte de una de las atresias intestinales. Las atresias intestinales son las que están presentes al nacer y estas se presentan cuando no se ha formado correctamente los intestinos y puede estar completamente obstruidos. Estas pueden estar presentes tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado. Y según en qué parte de los intestinos se ubican o en qué segmento, así es el nombre que van a recibir. Si es en el intestino delgado, pues van a recibir el nombre de atresia duodenal, o atresia ileal. Estos van a recibir su nombre según la ubicación en el segmento donde están ubicados. Y si es en el intestino grueso, va a ser atresia colónica,
que es la que yo les voy a hablar, que es la atresia de colon. Bueno, ¿qué es la atresia de colon? La atresia de colon es una obstrucción en la luz del colon debido a que hay un daño vascular mesentérico y también un vólvulo intestinal que se produjo, que se pudo haber producido durante el desarrollo intrauterino. Bueno, el vólvulo intestinal es cuando hay torsiones o el intestino se encuentra en forma de nudo. También se puede, con un ultrasonido se pueden observar polidramios, que es el exceso de líquido amniótico que se puede ver hasta más de 2 litros de líquido amniótico. Y también las asas se encuentran dilatadas, esto debido a la obstrucción intestinal. Y también la atresia de colon puede presentarse en cualquier segmento del colon. Y la forma más común que se presenta es un defecto mesentérico, que es la falta de continuidad del mesenterio, de los vasos sanguíneos y del lumen intestinal. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos aquellas familias con alto índice de consanguinidad, o sea, aquellas familias que presentan múltiples casos de atresia, entonces sus hijos tienen probabilidades más altas de poder nacer con ese tipo de patología. Y también puede causar un daño en el plexo entérico en pacientes que tienen varicela fetal por el pobre desarrollo vascular e isquemia. Bueno, la isquemia es cuando se reduce la circulación sanguínea, esto porque hay una obstrucción en los vasos sanguíneos, más que todo en las arterias se puede dar, y lo que provoca un daño y va afectando a lo que son los intestinos, que puede darse tanto en el intestino delgado, el intestino grueso, que es lo que puede provocar una atresia de colon. Y también otro de los factores es si la madre consume medicamentos vasoactivos, como por ejemplo la pseudoefedrina, la efedrina, y también el consumo de tabaco en el primer trimestre. En cuanto a la prevalencia, la atresia de colon es la menos prevalente y es la que tiene un diagnóstico más favorable, ya que hay mayores probabilidades de sobrevivir. Es importante también ver si no hay otras malformaciones asociadas, ya que esto podría complicar y empeorar la enfermedad. Según estudios, la atresia de colon se da en 1 de cada 20.000 nacidos, y las malformaciones del duodeno e intestino delgado, estos constituyen del 90% de los casos. Entonces, siendo la atresia de colon la menos prevalente, constituyendo solo un 10% de los casos que se han presentado hasta el momento. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las que se presentan son vómitos, que en las atresias intestinales se presentan de las 12 a las 48 horas, pero en la atresia intestinal de colon se puede presentar hasta el tercer día después de nacido. Y también está la distensión abdominal, que en cuanto a la atresia de colon, la distensión abdominal es muy marcada. Comparado con las demás atresias, la distensión abdominal es la inflamación del estómago, y también hay una falla en el meconio, que el meconio es la excreción de las primeras heces del bebé, y estas son de color verde y de una consistencia viscosa, y están formadas por bilis, por moco y también por capas superficiales de la piel. Y también hay un rápido deterioro clínico porque no se puede alimentar debido a la obstrucción alimentar, a la obstrucción intestinal. El diagnóstico diferencial debe hacerse con tapón o hilio meconial, que este representa el 33% de las malformaciones intestinales y presenta síntomas iguales que a la atresia de colon, como los vómitos, la distensión abdominal
y también la falla del meconio. Y también está la enfermedad de Hirschsprung, que también presenta los mismos síntomas. Está la malrotación anorrectal y la malrotación intestinal, que la malrotación anorrectal es cuando no hay un orificio anal y por consiguiente no hay una eliminación del meconio por los genitales. También hay que tener en cuenta que el hilio meconial puede ser secundario a la atresia de colon. El diagnóstico patológico. Bueno, en el diagnóstico patológico la atresia de colon muestra signos y manifestaciones como una obstrucción intestinal baja. Y el diagnóstico se puede hacer por métodos de imagen, ya sea con una ecografía o ultrasonido, para poder observar dónde se ubica la atresia de colon en los intestinos. Y también se puede realizar por una radiografía simple de abdomen, que esta muestra se puede observar una asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos, que los hidroaéreos son como los ruidos que se producen en el estómago, donde se puede observar generalmente un asa enormemente dilatada en la parte proximal del colon al segmento de la atresia. Y también está el enema opaco con bario, que lo que muestra es una obstrucción y ayuda a diferenciar la atresia de colon de otras atresias intestinales bajas, como la atresia ileal, también la atresia, la de tapón de meconio, la enfermedad de Hirschsprung y también el síndrome de colon izquierdo pequeño. Bueno, y finalmente está el tratamiento. Bueno, el tratamiento consiste en una cirugía que es para reparar el área dañada del intestino, del colon. Y también está el tratamiento inicial, que consiste en una descompresión intestinal con sonda urogástrica. Esta sonda puede ser de plástico, de hule, de silicona, y va desde la boca hasta el estómago, pasando por el esófago. Y también está la reanimación hídrica intravenosa, que esta más que todo es para la supervivencia, para reparar los líquidos del bebé, ya que tampoco puede alimentarse. Y también están los antimicrobianos intravenosos, que estos es para infecciones, ya que hay una obstrucción en los intestinos, entonces puede haber infecciones. Y está la corrección quirúrgica mediante ileostomía distal con cierre en una segunda etapa o anastomosis primaria colónica. Bueno, esto es una abertura en el estómago para poder reparar la obstrucción que hay en el intestino. Bien, y también es importante mencionar que si la atresia se diagnostica temprano y sin algunas patologías asociadas, el índice de mortalidad es de un 10%, o sea que hay un 90% de posibilidades de que estos bebés puedan vivir. Les voy a hablar acerca de la duplicación colónica, y estas son anormalidades congénitas poco frecuentes que se manifiestan en la infancia y la adolescencia temprana, aunque también se han presentado casos en la edad adulta, aunque son poco frecuentes los diagnósticos después de los 2 años de edad. Estas duplicaciones son establecidas de forma incidencial mediante procesos quirúrgicos que se realizan por complicaciones relacionadas con la patología.
Por lo general permanecen asintomáticas, aunque pueden complicarse y manifestarse como hemorragias intestinales o como abdomen agudo, que es una afección aguda intraabdominal que requiere de un tratamiento urgente como lo es la cirugía. Las duplicaciones que permanecen asintomáticas, pero con buena comunicación con el intestino normal, van a tener una función normal, por lo que va a ser difícil o complicado su diagnóstico. Las localizaciones más frecuentes de esas duplicaciones se dan en el ilio y menos frecuentes en el yeyuno, en el duodeno, en el recto y en el colon, como lo estamos hablando en estos momentos. Su causa o etiología aún no está establecida, pero son muchas las teorías con las que tratan de explicar dicha causa. Una de ellas es la teoría del gemelo abortivo, que se asocia a las estructuras genitales y urinarias. También cuando uno de los gemelos no llega a desarrollarse completamente, sus partes pueden ser absorbidas por el otro. Y también con ello el síndrome de la notocorda dividida, que es una entidad rara en la cual las estructuras de la cloaca embrionaria, que esta va a ser una cavidad donde desemboca el intestino y los uréteres, y la notocorda, que en este caso va a servir como esqueleto axial del embrión hasta que las vértebras se formen, por ejemplo. Y este término va a ser referido también como un tipo de separación incompleta de los gemelos monovolares, que van a ser siameses, que son idénticos del mismo sexo, pero cuyos cuerpos van a permanecer unidos después del nacimiento. Otra de las teorías es la del divertículo embriológico persistente. Esta sugiere que la existencia de divertículos, que estos son bolsas abultadas y pequeñas, que pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo, habitualmente son transitorios. También está la teoría de la recanalización de la luz intestinal. Dicha recanalización se da en la sexta semana de la vida intrauterina, en donde la luz del tubo digestivo está recubierto por células que crecen ocluyendo esta luz. Posteriormente, estas células van a producir secreciones en el espacio intracelular que forman vacuolas, uniéndose para formar dichas o nuevas luces. Y cuando no se unen, estas vacuolas pueden formar un quiste que se rodea de capa muscular. También está la teoría del accidente vascular intrauterino, que sugiere que las duplicaciones se deben a un accidente vascular intrauterino durante el desarrollo fetal temprano. También está la teoría de la unión incompleta. Esta hace referencia o postula que la formación segmentaria o incompleta de la luz intestinal explica las duplicaciones tubulares colorectales, que más adelante les voy a explicar a qué se refiere. Estas duplicaciones deben cumplir con 3 características, como es la presencia de una pared bien desarrollada de músculo liso. También un recubrimiento epitelial representando algunas porciones del tubo digestivo primario o heterotópico. Y una adherencia a alguna parte del tubo digestivo con o sin comunicación con la luz intestinal. Existen 2 tipos de duplicaciones de colon y recto. Entre ellas está la duplicación quística de colon, que compromete al ciego, que va a ser la primera porción o la primera parte del intestino grueso, o también llamado colon, en un 40% de los casos, y en pocos casos contiene mucosa gástrica ectópica, que se refiere a la presencia de dicha mucosa fuera del estómago, y se puede manifestar por dolor abdominal, obstrucción intestinal y estreñimiento. También esta duplicación se ha asociado
con adenocarcinoma de colon en la edad adulta, que este va a ser un tipo de cáncer y el más frecuente del colon y recto. También está la duplicación tubular colorectal, que esta se localiza en el borde mesentérico o antimesentérico, que por lo general este se va a comunicar con la luz del segmento adyacente. Estos pueden asociarse con fístulas tanto retrovaginales como retrourinarias, así como duplicaciones genitales. Algo también de este tipo de duplicación tubular, cuando son complejas, pueden no requerir de un abordaje quirúrgico si la comunicación interna es muy amplia. Y para estos casos puede ser útil el uso de laxantes y enemas, que como comúnmente lo llamamos lavado, y consiste en un procedimiento de introducir un líquido en el recto o colon a través del ano. La duplicación del colon es rara y se presenta del 4 al 18% de todas las duplicaciones gastrointestinales, y es más rara aún cuando se diagnostica en la etapa adulta, por lo mismo, porque muchas veces esta suele permanecer asintomática. Por ejemplo, en las imágenes, en la que está más oscurita, en la primera, tenemos un ejemplo de una duplicación de recto. La prevalencia de esta duplicación colónica se da en tan solo 1 de cada 100.000 nacidos vivos, y alrededor de 1/3 de los niños afectados tienen anomalías congénitas asociadas, siendo el sexo de mayor prevalencia los hombres en un 60 a 80%. Entre las manifestaciones clínicas encontramos una obstrucción intestinal y la presencia de una masa abdominal. La obstrucción intestinal es una afección en la que impide que el material digerido o el alimento que consumimos se elimine normalmente por el intestino, al igual que la masa abdominal es más frecuente en niños menores de 5 años. También está la constipación, o también llamado estreñimiento, que se va a dar igual porque se impide la eliminación de estos residuos de los alimentos que ingerimos. Un dolor abdominal progresivo. También tenemos náuseas y vómitos. También tenemos lo que es la invaginación, que esta es una afección en la que una parte del intestino se desliza dentro de la otra, y puede ser mortal si no se trata. La presión que es generada por las paredes del intestino causa tanto irritación, hinchazón y también una disminución del flujo sanguíneo. También tenemos la hemorragia digestiva, que va a ser un sangrado del intestino delgado o del intestino grueso o colon, como queramos llamarlo, de recto y ano. Algunos de sus síntomas son sangre en las heces y dolor abdominal. Otro de los síntomas también es el vólvulo, que es una obstrucción debida a una torsión o un giro del tracto intestinal, y una de sus complicaciones son las hemorragias, úlceras, presencia de úlceras y perforaciones. El diagnóstico diferencial tenemos la malrotación, que es un defecto congénito en donde se da lugar a una malformación del tracto digestivo, y sobre todo aparece durante la formación del feto en el útero de la madre. También están los quistes entéricos, que son usualmente de pared muscular y tienen la apariencia externa del intestino. En cuanto al divertículo de Meckel, ocurre cuando la unión entre el intestino
y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal y esto provoca la formación de una pequeña bolsa en el intestino delgado. Las deformidades genitourinarias, como por ejemplo están la duplicación de la vagina, del útero, de la vejiga y la uretra. Nuestro primer caso clínico se trata de un varón de 55 años de edad que acudió al servicio de emergencia refiriendo lo que es distensión abdominal, es decir, dolor en la parte abdominal, que ese dolor era muy intenso, pero había ausencia de deposiciones y de flatos luego de ingerir alimentos, luego de sus náuseas e hiporexia. Se le realizó una radiografía abdominal que se apreció lo que es una marcada dilatación del marco colónico. También se le realizó una ecografía abdominal por parte de los médicos que lo atendieron y reportó un gran meteorismo intestinal sugerente de suboclusión intestinal. Y a esta persona no se le pudo realizar lo que es una tomografía debido a que el hospital a donde él acudió le faltaba este servicio. Él presentó antecedentes quirúrgicos, un examen físico abdominal y también un examen auxiliar de imagen. Y se planteó el diagnóstico presuntivo de un abdomen en agudo obstructivo, lo cual se le optó por parte de los médicos por una laparotomía exploratoria de emergencia, lo cual se le halló un vólvulo que compromete desde el intestino transverso hasta un ángulo esplénico. Este paciente reportó 3 antecedentes quirúrgicos de laparotomía exploratoria debido a una obstrucción intestinal, lo que sugiere un componente anatómico y congénito. También aquí podemos ver que existen otros factores predisponentes de esta patología como la constipación crónica, que esta está asociada con el aumento de la longitud y de la motilidad alterada. Esta oclusión intestinal distal como el vólvulo simoideo, también el embarazo, el carcinoma y brindas quirúrgicas. Pero no se daba en sí un diagnóstico todavía porque esto se relacionaba con un síndrome de Chilaiditi y de la enfermedad de Hirschsprung. También cabe resaltar el megacolon, que es un alargamiento y una dilatación del colon relacionada a lo que es una obstrucción crónica mecánica o funcional, y el síndrome de Ogilvie, que es un trastorno funcional que lo que provoca es una dilatación masiva en la obstrucción mecánica. Y también se han descrito diferentes presentaciones clínicas acerca del vólvulo del colon transverso. Tenemos la aguda, que es una fulminante en la que se presenta súbitamente lo que es un dolor abdominal, pero una distensión abdominal leve, produciendo vómitos, ruidos hidraéreos, estos sonidos también pueden ser hipersonoros, que luego estos desaparecen acompañados con una leucocitosis. También tenemos la segunda, que es la subaguda progresiva, que se presentan síntomas graduales como el dolor abdominal, vómitos, pero aquí la distensión abdominal es más prominente. El caso presentado tiene muchas características de la presentación aguda fulminante. La distensión abdominal, náuseas, vómitos son síntomas de obstrucción intestinal agudas que, junto con una radiografía de abdomen, orientan un diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Con el objetivo se puede evitar lo que es una gran
gangrena colónica o coagulopatía, que estos son predictores de motilidad. Y como diagnóstico final de este paciente, presentó lo que era el vólvulo de colon transversal. Tenemos también el caso clínico número 2, que se trata de una mujer de 40 años que desde hace 5 o 6 años padecía lo que era una digestión pesada con flatulencia, es decir, dolor por la detención de excesivos gases. Esta presentó pérdida de peso, somnolencia, un borborismo intestinal, heces pastosas, hemorroides, boca amarga y pastosa. Y esto de preferencia consumía lo que eran bebidas calientes o a temperatura ambiente. Tenía un sueño normal, pero había una pelicuria nocturna, sudoración en la región torácica, irritabilidad. Esta persona no sufría de lo que era del dolor de cabeza ni mareos y sin problemas de oída, pero ella sentía pesadez en sus piernas y su síndrome premenstrual estaba acusado. Tenía una menstruación cada 28 días de color rojo y una cantidad abundante. Su lengua con punta y bordes rojos y con una capa seborreica y blanca. Tenía un pulso fino y algo tenso. Esta paciente presentó lo que es antecedentes de depresión nerviosa después de su parto, una cistitis de repetición y una rinitis alérgica. Como el diagnóstico es, ya que tuvo una pérdida de peso, es un problema de transformación. También la humedad que se acumula en las heces y borborismo y somnolencia no de transporte. Como ya habíamos visto sobre el síndrome del colon irritable, esas personas presentaban lo que era mucosa en las heces y el problema implica también al hígado porque hay un estancamiento debido a esos antecedentes. Es decir, lo que es la depresión pudo ser ese marcador para que se produciera este colon irritable. El vaso se encontraba débil y estaba bloqueado por la humedad, por lo cual debían de desbloquearlo, drenando el hígado, liberando el vaso y eliminando lo que era esa humedad. Casi no se le realizaron tantos estudios a esta paciente, pero la diagnosticaron con el síndrome de colon irritable. ¿Qué nos puede contar acerca de su problema del colon? Bueno, buenas tardes. Puedo explicarles un poco sobre desde cuándo me comenzó la enfermedad. Yo laboraba en una empresa privada hace como 12 años y trabajaba bajo presión y desde esa fecha hacia acá empecé a experimentar estreñimiento y se empecé a notar que ciertos alimentos me molestaban porque me pegaba dolor al lado izquierdo. Por ejemplo, cuando comía repollo, tomaba gaseosas, cuando como carne de res,
cerdo que tenga muy grasoso. Empecé a sentir como inflamación y a veces un dolor que a veces me bajaba la parte del vientre, el lado izquierdo, y también casi no podía eliminar las heces porque sentía como si tenía un dolor agudo. Desde ese tiempo hacia acá no he podido liberarme de ese problema. También cuando como mucho lácteo siento una incomodidad, como sumo aire, como si el colon se me llenara de gases, algo así siento. Y también cuando tomo demasiado café, si tomo café también se me altera. Otro alimento que siento que me hace poco daño es la lechuga. Y cuando como comida suave, por ejemplo ensaladas, frutas, siento que se me baja la inflamación. Es lo que hago ahora, tomar jugos frutales, naturales, casi evito bastante la gaseosa. Y también tomo sopas. Es la forma como medio me he podido controlar. Y tomo en las noches, hago test de jengibre con limón. También utilizo un poquito de bicarbonato de sodio en ayuna con limón o a veces aceite de oliva con limón. Cuando tomo esos medicamentos siento como que se me da el vaciado del intestino. Ya se me quita el dolor de la parte abdominal. O sea, me duele del ombligo hacia la izquierda, al otro lado, a la derecha, no tengo ningún problema. Pero como el colon yo sé que el colon está situado en esa posición, entonces es por eso que yo tengo además me he hecho chequeos médicos y me han dicho que es colon irritable, que también se me altera cuando tal vez me preocupo mucho por algo. Es como un nervioso que tengo yo, algo así me dijo el doctor. Entonces, eso es lo que estoy tratando de no comer tanta grasa. ¿Qué alimentos le ha recomendado el doctor o restringido? Me ha recomendado fruta, licuado de pepino con sábila y también rebanada de piñas, manzana verde. Jugos verdes, más que todo me ha recomendado comer en vez de que pescado, pollo, que no coma muchas frituras, que no tome gaseosas. Lo que me han prohibido es la gaseosa, he prohibido los lácteos embutidos, carne de cerdo muy grasosa, repollo, lechuga. Y los que me han recomendado que tengo que digerir es el pescado, el pollo, pero el pollo quitarle el pellejo, frutas, verduras y en vez de gaseosas, jugos naturales. Y me han retado también, bueno, unas pastillas, pero realmente no recuerdo el nombre. Mi nombre es Andrea y tengo 19 años. Fui diagnosticada con colon irritable en enero del 2019 y la razón por la cual yo fui a consulta era porque empecé a sentir síntomas que me hacían sentir realmente mal. Tenía náuseas, tenía dolor abdominales fuertes y empecé a notar cambios en la frecuencia en que yo iba a defecar. Primero empecé con cuadros de estreñimiento pero no solamente era estreñimiento, sino que también presentaba diarrea y estreñimiento. Primero estreñimiento y después diarrea. Y el dolor abdominal se manifestaba cuando comía ciertos alimentos. Y me di cuenta que eran algunos carbohidratos fermentables, como los lácteos y los fructanos, principalmente los productos basados en el trigo. Y estos alimentos provocaban malestar en mí.
me provocaban estreñimiento, pero por algunas ocasiones, pero por otras veces también me provocaban diarrea. Y fui a consulta. Antes de ir a la consulta yo me realicé unos exámenes de sangre porque no sabía qué era lo que tenía. Entonces decidí, bueno, mi mamá decidió que me hiciera unos exámenes para un examen de sangre y también uno de heces. Fuimos con los resultados al médico y el médico pues lo que hizo fue que me examinó, me preguntó mis síntomas, tomó mi presión, tomó mi peso y después hizo un examen físico. Y empezó a tocar zonas de mi abdomen para saber en qué lugar era que a mí me dolía. Después de eso, él me dijo como, bueno, usted tiene colon irritable y me prescribió unos medicamentos, Pinacol Plus, y esta me decía que tenía que tomar una antes de desayuno y cena, Lactol Forte, que tenía que tomar una cada 3 veces al día, y Dediacol, y que me la tenía que tomar 2 tabletas 3 veces al día. Cuando estuve tomando este medicamento me sentía realmente mal. Las pastillas me doblaban, me daban mucho mareo y muchas ganas de vomitar. No investigué mucho, pero sí sabía que una de las pastillas era para restablecer mi flora intestinal. Sabía que otra era para el dolor y otra era para mi colon. Y después de eso, pues lo único que hago es evitar los alimentos pues, que causan malestar en mí y pues llevo una dieta libre de ellos y pues nada, mi estilo de vida es normal si no como esos alimentos porque cuando los ingiero pues empiezan estos malestares de nuevo y eso. Después de esa consulta no he vuelto pues, a visitar al médico. Y la única complicación fuerte que podría mencionar es que cuando como productos a base de trigo, principalmente, me da un estreñimiento muy, pero muy fuerte y como si fuera estreñimiento crónico que incluso de, de intentar pues evacuar, pues a veces hay sangre presente. Pero no en las heces, sino que en el papel higiénico. Y también es importante decir que cuando consumo estos productos, yo voy al baño si logro evacuar y aún así sigo sintiendo una necesidad de seguir evacuando, inclusive aunque ya pues haya evacuado lo que necesitaba evacuar. No, siempre siento la misma necesidad de seguir yendo al baño. Y cuando consumo productos lácteos, entonces me produce diarrea. Entonces lo que hago es que consumo leche deslactosada, nada más. Para concluir, podemos decir que las enfermedades gastrointestinales están relacionadas con lo que es el estado de salud nutricional de la persona, debido a que cuando esas enfermedades están presentes se puede producir una menor absorción de lo que son los nutrientes y por ende provocar una desnutrición. También la colitis ulcerosa se caracteriza por ser inflamación en el intestino y la producción de muchas úlceras. A diferencia de lo que es la colitis isquémica, que su principal causa es la obstrucción de arterias por la grasa que puedan tener. Esto se debe más a lo que es el estilo de vida de la persona. Y esta grasa en las arterias puede producir también lo que es la formación de úlceras, también inflamación y abscesos. La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad que afecta la salud del paciente de manera global, por lo que se le dará un tratamiento multidisciplinario, o sea que tal vez no va a ser dependiente solo de un nutricionista o un médico, sino que van a haber varios profesionales que le van a estar ayudando a mejorar su salud. También dentro de lo que son las manifestaciones clínicas más comunes en las personas con problemas de colon está lo que son los vómitos,
náuseas, el sangrado en las heces, también una distensión abdominal, estreñimiento y lo que es la diarrea. Dentro de los problemas más comunes que se diagnostican en las personas, en los pacientes, son el colon irritable y el cáncer colorectal, siendo el cáncer colorectal el cuarto cáncer mayor diagnosticado en lo que son las Américas.